4 procesos en la hemostasia. Primero, ¿cuál era? A ver, ¿quién me ayuda? Vasoespasmo, doctor. Vasoespasmo. 2. ¿Formación de qué era la 2? Tapón plaquetario, doctor. Tapón 3. plaquetario. ¿Formación de qué? Del coágulo. 5. ¿Qué era? ¿Formación de qué? De la fibrina. Es Tejido proliferación del tejido fibroso, doctor. Correcto, ¿no? 4 etapas que se produce en el proceso de la hemostasia. En nuestro cuerpo existen sustancias llamadas anticoagulantes y sustancias llamadas procoagulantes. Anticoagulantes quiere decir sustancias que evitan que se formen coágulos. Ejemplo, la heparina. Ya sabemos, ¿no? Secretada por los mastocitos y los basófilos. Ejemplo, heparina es una sustancia que evita que se formen coágulos. Procoagulantes, podemos hablar, por ejemplo, de todo lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Protrombina, trombina, fibrinas, etc. Todos esos elementos son a favor de la coagulación. Normalmente hay un equilibrio en nuestro cuerpo, aunque se dice que el que más gana son las sustancias anticoagulantes. ¿Por qué? Porque si en algún momento hubiera formación de algún coágulo, inmediatamente en nuestro cuerpo tenemos anticoagulantes. Por lo tanto, se piensa que el que predomina es el anticoagulante en nuestro cuerpo que está circulando, ¿no? sobre los procoagulantes. Recuerden ustedes que cuando se producen orificios pequeños en los vasitos que podrían sangrar, inmediatamente entraban en acción las plaquetas, ¿no es cierto? O sea que tenemos factores anticoagulantes que evitan la coagulación y procoagulantes que ayudan a la coagulación. Hay una especie de equilibrio. Biólogos piensan que el que predomina más es el anticoagulante en nuestro cuerpo. De esa forma no se forman coágulos de sangre en cualquier momento, ¿no? Salvo que haya alguna enfermedad. Por ejemplo, cuando las arterias, en lugar de tener una superficie endotelial bien fina, delicadita, presentan irregularidades. Estas irregularidades pueden ser a consecuencia de depósito de calcio, de colesterol, los típicos ateromas, así se llaman estas plaquitas, ateromas se llaman, ¿no? Ateromas. Estas placas que se depositan aquí, llamados ateromas, hacen que la superficie lisa se pierda. Ahora ya no es superficie lisa, aquí es irregular. Pues aquí fácilmente las plaquetas se van a pegar y los factores de la coagulación también se van a activar. Entonces aquí se va a formar un coágulo que va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que finalmente lo va a tapar a este vaso. Y al tapar al vaso ha de provocar isquemia, quiere decir que el tejido que debería recibir sangre no va a recibir sangre. Este tejido va a entrar en isquemia. Eso quiere decir, jóvenes, isquemia. Falta de irrigación quiere decir isquemia, ¿ya? Isquemia. Entonces, vean ustedes la importancia de que en nuestro organismo estén en equilibrio los anticoagulantes y los procoagulantes, ganando un poquito más los anticoagulantes para evitar estas cosas que se vayan formando, ¿no? Los famosos coágulos sanguíneos. Entonces, cuando existe lesión de un vaso, digamos que este vaso se ha lesionado en esta forma, ha habido un corte, inmediatamente este vaso entra en vasoespasmo, se contrae, ¿no? Para evitar que se pierda sangre. Este vasoespasmo puede durar varios minutos, inclusive tal vez hasta 1 o 2 horas. Este vasoespasmo, entonces, cuando se cierra el vasito, el sangrado disminuye. Es una defensa para evitar que perdamos sangre. Sin embargo, ya les comentaba que no lo vamos a dejar a nuestro cuerpo que se ocupe de la hemorragia, el vasoespasmo. No, ¿no es cierto? Nosotros como médicos vamos a tener que llevarlo al hospital para que le hagan el respectivo tratamiento de esta herida. Y para ello vamos a hacer torniquetes, ligaduras, ¿no? Digamos que está en la mano o en el antebrazo.
En el brazo vamos a hacer una ligadura, vamos a comprimir para que la sangre no siga escapando. Pero esa compresión, esa ligadura, tiene que ser temporal, por un rato. No podemos tenerlo todo el día comprimido. Si nosotros le cortamos la circulación a ese brazo, antebrazo, con el torniquete por mucho tiempo, ese antebrazo se va a volver cianótico, va a decir color morado, cianótico, por falta de oxigenación. Y finalmente puede morir el tejido, ¿no? Sin oxigenación, sin irrigación sanguínea, podemos llegar a la necrosis. Entonces, muy importante que estas ligaduras que hacemos para evitar hemorragia masiva tienen que ser temporal, tienen que ser poco tiempo, hasta llegar al hospital o hasta reparar esta herida. Tal vez hay que suturar y todo, entonces hasta eso nada más. Después del vasoespasmo, hemos visto el tapón plaquetario. Cuando el orificio de salida del vaso sanguíneo es muy pequeñito, supongamos que aquí tenemos un vaso sanguíneo con una abertura pequeñita acá, está saliendo sangre en pequeña cantidad. Aquí intervienen las plaquetas formando un tapón plaquetario. Lo van a sellar, lo van a cerrar. De esa manera la hemorragia va a calmar. Entonces, las plaquetas únicamente intervienen cerrando pequeños orificios. Si las plaquetas de su valor normal de 150.000 a 300.000 plaquetas por milímetro cúbico bajarían a 20.000, imagínense, tan poquitas plaquetas. En las personas puede haber hemorragias de este tipo. Hay normalmente pequeños orificios que se van abriendo varias veces en nuestro cuerpo, pero que felizmente las plaquetas lo tapan. Pero si las plaquetas están en poca cantidad, no se va a poder obstruir estas pequeñas aberturas y se va a producir una hemorragia, ¿no? Va a salir líquido, sangre, va a salir sangre en pequeña cantidad y en la piel eso se va a ver como puntitos rojos del tamaño de la cabeza de un alfiler. A eso se llama petequias, ¿no? Y ahí está. A consecuencia de la disminución del número de plaquetas. Por lo tanto, es importante que nuestras plaquetas estén en sus valores correspondientes, 150.000 a 300.000. Cuando pedimos sangre, tiqueamos nosotros donde dice recuento de plaquetas. Nos interesa saber eso también, ¿no? Bien. Ahora sí, si el corte ha sido grande, aquí, así un corte grande, ¿no? Este vaso casi se ha partido el vaso en dos. Aquí interviene ya el proceso de la coagulación, ¿no? Las plaquetas no van a poder tapar esto. Entra la coagulación. Esta tiene 3 etapas. ¿Cuál era la primera? ¿Formación de qué era? O activador también, así también se llama activador de qué era. Trombina o protrombina. Exactamente, activador de la protrombina. Segunda etapa. La conversión de trombina en trombina. Correcto, conversión de la trombina, de la protrombina en trombina. La protrombina en trombina. Y finalmente, ¿qué pasaba? Conversión del fibrinógeno en fibrina. Correcto. Conversión de esta proteína llamada fibrinógeno en fibrina. Acuérdense que la protrombina, a ver, para que esté más bonito, esto está feo, leeremos así. La protrombina que se ha de convertir en trombina. La protrombina es una proteína que se sintetiza en el hígado. Para su síntesis en el hígado, esta proteína requiere de la vitamina K, Una vez que el activador de la protrombina lo activa la protrombina, hace que ésta se divida en 2 partes. Ahora ya se ha de llamar trombina, que es la mitad de esta, se parte en 2. Por si acaso, la protrombina tiene un peso molecular de 68.700, la protrombina, 68.700. Cuando se divide en trombina, ahora la trombina pesa 33.700, la mitad prácticamente, ¿no? La mitad. Una vez que esta trombina se ha formado, esta trombina es una enzima proteolítica. ¿Qué quiere decir? Es una enzima que ha de digerir, ha de desdoblar, ha de fragmentar a una proteína. ¿Y cómo se llama esa proteína sobre la cual ha de actuar? Se llama
fibrinógeno. Esta proteína fibrinógeno también se sintetiza en el hígado, pero no necesita vitamina K. Entonces, la trombina, como una enzima proteolítica, hace que el fibrinógeno se digiera, se fragmente y forme monómeros de fibrinógeno, monómero de fibrinógeno. Estos monómeros, quiere decir uno, ¿no es esto? Estos monómeros de fibrinógeno tienen la capacidad de unirse, de agarrarse unos con otros. Estas uniones entre monómeros es bastante frágil. Prácticamente están unidos mediante el enlace de hidrógenos. Por si acaso, tarea para la casa, ¿ya? Averigüen qué es enlace de hidrógenos, enlace covalente y enlace iónico. Hay 3 tipos de enlaces. Este enlace hidrógeno es frágil, débil. De todas maneras, se va formando entonces fibras de fibrina, ¿no? A manera de red, por todo lado. Y se está estructurando el coágulo sanguíneo. Pero este coágulo sanguíneo es muy frágil, precisamente porque estos monómeros están unidos por enlaces hidrógeno. De modo que este coágulo, cuando se lo mueve, físicamente se lo empuja, se va a disgregar, se va a soltar. Por lo tanto, no es tan consistente. Por lo tanto, es necesario la participación del activador de qué, o del estabilizador de qué, perdón, estabilizador de qué era. De la fibrina, doctor. Exacto. Este estabilizador de la fibrina está presente en las plaquetas, también está presente en el plasma. Este estabilizador, como dice su nombre, estabiliza. Hace que los monómeros de fibrinógeno se unan mediante enlaces covalentes, para decir, fuertes, no duros, rígidos, se estabilizan. Sepan ustedes que el coágulo empieza a formarse entre 15 segundos más o menos cuando la lesión es grave. Cuando la lesión es leve, puede tardar hasta 1 a 2 minutos en empezar a formarse el coágulo. Ya cuando se forma este coágulo, más o menos entre 20 y 60 segundos, inclusive más, ¿no? Se habla incluso de horas, de horas, ¿no? Puede ser hasta 1 hora inclusive, se contrae, se endurece y se contrae. Este coágulo ya compacto, cuando se contrae, gracias a quién? A las plaquetas. ¿Qué tienen las plaquetas? Las proteínitas llamadas actina, miosina, trombostenina. Son proteínitas contráctiles. Acuérdense de nuestros músculos. En nuestros músculos tenemos filamentos de actina y de miosina. Estos filamentos se ocupan de la contracción muscular. Aquí también, en las plaquetas, estas proteínitas llamadas actina, miosina, trombostenina tienen su acción de contraerse. Entonces se contraen y al coágulo pues los retraen, ¿no? Lo hacen más pequeñito. Este coágulo aquí se ha pegado a los bordes del corte y se contrae el coágulo, se retrae el coágulo. Entonces se va pegando firmemente ahí, ¿no? De tal suerte que más o menos entre 1 a 2 semanas aproximadamente, esto totalmente se cierra y entra en acción la cuarta etapa, la formación de tejido fibroso. La hemorragia salió hasta aquí afuera, ¿no? Supongamos que aquí hay 8 coágulos sanguíneos fuera del vaso sanguíneo, un coágulo fuera del vaso sanguíneo, y aquí hay otro coágulo que se ha formado en la herida. Bien, hay 2 coágulos, uno extravascular, otro intravascular. El intravascular está tapando el orificio del vaso. En 1 a 2 semanas aproximadamente empiezan a crecer los fibroblastos. Fibroblastos. Los fibroblastos van a formar fibrina. Tejido fibroso, quiero decir, ¿no? Tejido fibroso. No fibrina, me estoy confundiendo con este otro. Tejido fibroso. Este tejido fibroso va a terminar formándose en tejido conjuntivo. Totalmente esto va a sellar, lo va a cerrar. No lo va a sellar. Se parece como cuando una goma de un auto se pincha. ¿Qué hace el gomero? Lo parcha, ¿no es cierto? Lo parcha, es como un parche esto, ¿no? Es un tejido conjuntivo. Está gracias a la proliferación y crecimiento de estos fibrosos. ¿Y quién estimula esto? También está presente en la plaqueta.
Se llama factor de crecimiento. En plaquetas jóvenes, en su citoplasma, habíamos visto que tenía un factor de crecimiento. Este factor de crecimiento estimula el crecimiento de fibroblastos, crecimiento del tejido conjuntivo. Aquí, al final de 2 semanas, está cerrado. Hagan la prueba. Ustedes, si se cortan la mano, el dedo, vean que a la semana y a las 2 semanas ya pueden frotar ustedes ese herido, ya no pasa nada, ya está totalmente cesado, ¿no? Ya está totalmente sellado. Pueden frotar, ya no sangra, ya no se hace nada. ¿Y qué pasa con este coágulo que está aquí afuera? ¿Va a ser invadido por fibroblastos? No, ¿qué opinan? ¿Qué creen que va a pasar con este coágulo aquí afuera? Hemos explicado que el coágulo que está en el orificio de la herida tiene que ser invadido por fibroblastos para que forme tejido fibroso y que tape este orificio, correcto. Esto está bien. Ahora, aquí, ¿qué va a pasar? En este caso, este coágulo simplemente va a desinfectar. Han de actuar enzimas que van a disolver al coágulo. Porque no tiene sentido que este coágulo esté aquí afuera. Simple y sencillamente, en 1 o 2 semanas se van a disolver los coágulos de afuera. Entonces, el destino de la formación de un coágulo en una herida es 2. 1, que sea invadida por fibroblastos para formar tejido fibroso, tejido conjuntivo. Y 2, que se disuelva por acción de sustancias hidrolíticas, ¿no? Sustancias enzimáticas que lo van a diluir completamente, lo van a disolver. Bien. Estamos haciendo un repasito, tal vez no ha quedado bien claro, pero si tienen preguntas, háganlo, por favor, ¿no? Antes de que pasemos adelante. Es importante que ustedes participen. A veces se me va alguna cosita. Bien, aquí está el resumen, ¿no? Traumatismo. Cuando se traumatiza el vaso sanguíneo con hemorragia, se activa la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ambos, mediante los factores de la coagulación, van a formar al activador de la protrombina. Este activador hace que la protrombina se convierta en trombina. La trombina, a su vez, actúa sobre el fibrinógeno, provocando que el fibrinógeno libere o se convierta en monómero de fibrinógeno, los cuales se unen para formar fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina se entrelazan, se entrecruzan, forman una red en donde atrapan células sanguíneas, plasma, etc., y se forma el coágulo de sangre. Bien, hasta ahí, ok, ¿no? No hay problema. Ahora estudiemos a los anticoagulantes, porque hemos hablado hasta aquí de los procoagulantes, cómo se forma el coágulo, ¿no? Ahora hablemos de los anticoagulantes. Así como la coagulación es importante para evitar una hemorragia, la anticoagulación también es importante para evitar trombos, coágulos intravasculares, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber anticoagulantes efectivos. ¿Y cuáles son esos? Aquí tenemos a los anticoagulantes intravasculares. Normalmente en nuestros vasos sanguíneos no se va a formar coágulos sanguíneos, normalmente. ¿Gracias a qué? Aquí hay 3 factores. 1, tersura de la superficie del endotelio. A ver, ¿quién me puede decir qué entienden por tersura? A ver. ¿Cuándo es lisa, doctor? Sí, puede ser lisa, suave, delicado, ¿no? Más que todo sería suavito, ¿no? Tersura, suave, liso, está bien. Ya dijimos que si la superficie del endotelio tiene rugosidades y irregularidades, inmediatamente se van a pegar las plaquetas, se van a activar los factores de la coagulación también. La vía intrínseca, la vía extrínseca se van a actuar, se van a activar. Por lo tanto, es necesario que esté lisa, con una tersura bien del endotelio. Además, este endotelio tiene una capa de glucocáliz endotelial. Esta capa de glucocáliz lo cubre, evita que se coagule también. Otro mecanismo de defensa del endotelio, capa de glucocáliz. Gluco quiere decir hidratos de carbono, ¿no? Hidratos de carbono, gluco. 3, tiene a la trombomodulina. Esta trombomodulina está unida al endotelio.
Esta también, ya vamos a ver posteriormente, evita que se forme el coágulo. Entonces, en un examen, a ver, para ustedes, que podría hacerse, ¿no? En un tipo de examen X, mencione los 3 factores que intervienen evitando la coagulación en la superficie vascular. El que ha estudiado anotará, ¿no? 1, tesura de la superficie, 2, capa de glucocalcio, 3, etcétera, ¿no? 3, ahí está. Importante detalle. Ahora, tenemos otro anticoagulante, la fibrina y la antitrombina 3 o cofactor antitrombina heparin. A ver, vamos a ver. Nosotros sabemos que la trombina es importante para que se forme la coagulación, ¿es verdad? Hemos dicho que la trombina es una enzima que actuaba sobre el fibrinógeno. El fibrinógeno producía monómeros de fibrinógeno y estos monómeros formaban redes de fibrina y se formaba el coágulo. Entonces, si nosotros eliminamos a la trombina, vamos a evitar que se coagule entonces. Ahora bien, el 90% de la trombina que actúa coagulando a la sangre es absorbida por las fibras de fibrina. ¿Qué quiere decir absorbida, jóvenes? Absorbida. A ver, una palabra, aunque sea algo parecido a esto, ¿cómo entenderíamos de absorbida? ¿Qué pasa cuando nosotros metemos a la botella de refresco, metemos un tubito hueco? Absorbemos, ¿no es cierto? Chupamos, nos lo sacamos todo. En la botellita había cuarto litro de soda y nos los chupamos todo, nos los secamos. Eso quiere decir, a la trombina se lo absorbe, se lo chupa, se lo detiene, no sé cómo decir la palabra. El 90% de la trombina es absorbida, agarrada por la fibrina, Y el 10% de la trombina es también agarrada, ligada, unida a la antitrombina 3. De manera que al no disponerse de trombina, se bloquea completamente la coagulación, ¿no es cierto? Obviamente. Si nosotros eliminamos a la trombina, aquí está, esta trombina lo eliminamos completamente, deja de producirse pues estos fenómenos que van a producir coagulación, con solo anular a la trombina. Entonces, esta trombina se anula en el 90% cuando es atrapada por la fibrina, cuando es atrapada, absorbida. Y el 10% cuando es atrapada por la antitrombina 3. Su nombre ya lo dice, ¿no? Antitrombina. Está contra la trombina, digamos, ¿no? La antitrombina 3. Pero más potente, más efectivo son las fibras de fibrina. Estas son las que atrapan en el 90% de la trombina. Ya tenemos hasta aquí 2 factores, ¿no? Los de la superficie vascular y la fibrina y la antitrombina 3. Y ahora tenemos a la heparina, formada por los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos son abundantes en el tejido que rodea los capilares pulmonares. ¿Por qué creen, jóvenes, que hay mucho mastocito en el tejido pulmonar? ¿Cuál será la causa? Por deducción, jóvenes, ¿cuál sería? Para ¿Qué evitar está pasando? coágulos. Más o menos, pero más clarito, a ver, explique. ¿Qué está pasando en los arcos? No. Bueno, yo diría para evitar tromboembolismo pulmonar, doctor. Claro que sí, pero ¿por qué no habría muchos mastocitos en el cerebro, por ejemplo? O en otra parte. ¿Por qué en los pulmones hay abundante? Porque a nivel de los pulmones es más susceptible que se formen coágulos por la lenta circulación. Y porque ahí existe, ¿no es cierto?, intercambio de gases, fácilmente puede formarse la famosa tromboembolia pulmonar. Eso quiere decir tromboembolia pulmonar. Estratégicamente están ubicados mastocitos que van a liberar heparina para evitar que se coagule. Solita la heparina, por sí sola la heparina es poco anticoagulante, muy débil. Pero cuando se une a la antitrombina, que hemos visto aquí arriba, la antitrombina 3, el efecto de la heparina aumenta 100 a 1000 veces más. Está claro, ¿no? La heparina por sí sola dice que es un anticoagulante débil. Pero si se une a la antitrombina 3, por eso se llama cofactor antitrombina heparina. ¿Qué quiere decir esto?
que ambos tienen que ayudarse, cofactor antitrombina heparina. Este cofactor antitrombina heparina aumenta entonces 100 a 1000 veces la potencia de la heparina para evitar la coagulación. Ahora, en el cuerpo todo está, pues, jóvenes, equilibrado. Mucha heparina podría provocar hemorragia, pero tenemos en nuestra sangre una enzima llamada heparinasa. ¿Qué quiere decir heparinasa, jóvenes? ¿A quién ha de degradar? ¿A quién ha de bloquear esta heparinasa? A la heparina, ¿no es cierto? A la excesiva cantidad de heparina, la heparinasa ha de entrar en acción, justamente. Además, inactiva a otros factores de la coagulación, 12, 11, 10, 9. ¿Quién inactiva? La heparina, ¿no? La heparina. Ahí está. Y finalmente, si se ha formado siempre coágulos, entra otro mecanismo llamado lisis, a través de una sustancia llamada fibrinolicina. Fibrinolicina. En el coágulo, jóvenes, queda atrapado una proteína llamada plasminógeno. Plasminógeno, ahí está. El tejido lesionado, a su vez, libera una sustancia llamada activador del plasminógeno tisular. Este activador, su nombre dice, ¿no? Lo convierte al plasminógeno, lo activa en plasmina, llamada también fibrinolicina. Esta plasmina o fibrinolicina es una enzima proteolítica. De manera que esta enzima proteolítica comienza a digerir a las fibras de fibrina del coágulo, y así como a otros factores de la coagulación, como el 1, fibrinógeno, 2, que era protrombina, 5, que era proconvertina o proacelerina. A ver, 8, que era antihemofílico. Bueno, tienen que ir aprendiendo, chicos, esto ya. Entonces, esta llamada fibrinolicina o plasmina digiere, destruye a las fibras de fibrina, provocando lisis del coágulo. Entonces, una función esencial de la plasmina es eliminar diminutos coágulos en los pequeños vasos que se va formando. Esa es la función de la plasmina, eliminar coágulos. De repente se está formando un coágulo en nuestras venas, en nuestras arterias, esta plasmina puede eliminarlos fácilmente, ¿ya? Esta plasmina, pero tiene que activarse. Su forma inactiva se llama plasminógeno. Su forma activa se llama plasmina o fibrinolicina también se llama. Entonces, vean ustedes, hay varios factores que evitan la coagulación. Factores de la superficie vascular, la fibrina, antitrombina 3, la heparina. Tenemos finalmente a la fibrinolicina o plasmina que se ocupa de destruir a los coágulos que se han formado. Hay un equilibrio entre los jóvenes, ¿no? Bueno, aquí quedaremos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Por su parte, vayan leyendo, estudiando Doctor, sus temas. Sí, adelante. ese último sistema de la plasmina no tiene otro nombre, porque yo estaba viendo igual que el sistema fibrinolítico. O sea, tiene eso, tiene otro nombre. Bueno, el nombre concreto de la enzima es plasmina o, ¿cómo he dicho? Fibrinolicina, ¿no es cierto? No, sistema fibrinolítico. El enzima puede ser, hay varios nombres que ponen, ¿no? En algunos libros. Pero esto más que todo está refiriendo a la lisis de los coágulos sanguíneos, a la lisis, sistema, podríamos decir, ¿no? Fibrinolítico, podemos decir, sistema fibrinolítico está bien. No hay problema con el nombre, lo importante es entender que existe este mecanismo. A ver, imaginen ustedes, ¿qué pasa cuando un coágulo tapa a la arteria coronaria izquierda del corazón? Inmediatamente ha de provocar infarto, muerte del corazón. ¿Qué tratamiento harían? Entonces es importante entender que haya sustancias que provoquen lisis, ¿no? Del coágulo, y de hecho los especialistas hacen un catéter que llega hasta la arteria coronaria y infunden una sustancia lítica para disgregar al coágulo que se está formando. Esto han de ver ustedes en cardiología seguramente. Ese es el tratamiento más óptimo para salvar al paciente de un infarto, ¿no? Es una medida
urgente en terapia intensiva hacer el cateterismo para desobstruir a la arteria coronaria mediante un catéter delicadísimo que se hace y se introduce ahí una sustancia. Ya vamos a ver más después cuál es la sustancia, a ver si investigan también. Entonces hay que entender estos mecanismos, jóvenes. Aquí, por ejemplo, es importante decir que la irregularidad del vaso sanguíneo predispone a la formación de coágulos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los varices en las venas varicosas? Se pueden formar coágulos, jóvenes. Se pueden formar en las varices también. En cuanto a la heparina, ¿qué es lo importante? Saber que en las farmacias podemos comprar heparina. Venden en ampollas. Heparinas. Podemos inyectar al paciente vía subcutánea, vía intravenosa. De esa forma vamos a evitar que se formen coágulos. De hecho, los pacientes que se hacen operar de su cadera y están 2 semanas, 1 mes en la cama con su yeso, fácilmente puede formarse coágulos de sangre en sus pies de estos pacientes operados. Para ello, el médico le da heparina. Cada día le hace una ampollita de 100.000 unidades, dependiendo de la capacidad. Una ampollita de heparina subcutánea para evitar que se coagule por mí. Todo esto, jóvenes, van a utilizar ustedes más después. El médico tiene que acordarse de fisiología, ¿no? Para empezar a trabajar con nuestros pacientes tenemos que tener conocimientos fisiológicos. Bueno, Zoom en este momento ya nos va a cesar. Ya se va a cesar. Nos veremos, chicos. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, doctor.